explicas de dónde sale Anima Naturalis? Bueno, Anima Naturalis nace el 2003 simplemente porque nos encontramos en Barcelona un chileno y una mexicana, Leonora Esquivel, que estudiaba su doctorado en filosofía aquí, y yo soy periodista y bueno, ambos nos encontramos en una organización que se llamaba ALA por esos años, y ambos latinoamericanos dijimos, bueno, hay cosas que están sucediendo en España, están sucediendo aquí, y queremos que sucedan también en América Latina. Entonces, y tratamos de inventar una situación de podemos intercambiar información, sobre todo teoría acerca de los derechos de los animales, para el mundo iberoamericano. Inventamos una web que la llamamos Anima Naturalis, que sacamos el nombre de una idea de Aristóteles que hablaba que el anima naturalis era el alma que todos los seres vivientes del planeta comparten, por ese lado, y sin pensar que esto se iba a transformar en una organización, sino simplemente un portal de compartir información. Muchísima gente de América Latina nos empezó a escribir enojados porque Anima Naturalis estaba funcionando en Barcelona y no en América Latina. Entonces asumimos una cierta responsabilidad ahí de crear equipos de trabajo espontáneos y un poco basados en la confianza, porque no nos habíamos visto jamás en varios países de América Latina. Y más o menos en marzo del 2003 decidimos transformar este portal, esta situación de compartir información, en una organización propiamente tal, con misión, objetivos, etcétera. ¿Cuál es vuestra misión? Lo definimos como establecer, difundir y defender los derechos de los animales, entendiendo los derechos de los animales como los intereses de estar vivo, de vivir esa vida en libertad, de no ser torturados y no ser considerados propiedad. Entonces, con esa base y tratando de trabajar desde el punto de vista de la comunicación y la educación, de forma muy pragmática y no necesariamente ideológica, el tema de los derechos de los animales como se plantea en diferentes partes del mundo, hablando del veganismo, hablando de no usar productos probados en animales, no asistir o fomentar los espectáculos que utilizan animales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en cada país tenéis una forma de actuar diferente? Es muy similar a nivel estratégico, a nivel de la comunicación, etcétera, pero nos ajustamos a situaciones locales también. Por ejemplo, el tema del veganismo es mucho más sencillo abordarlo en Europa, en Chile, en Argentina, en lugares donde es más habitual hablar de veganismo o de dieta 100% vegetariana, pero lugares como Ecuador, por ejemplo, o México, es más complejo. Hay mucho menos información, hay menos productos y bueno, simplemente tenemos que trabajar un nivel medio de información. O sea, por ejemplo, en México usamos frases como comer menos carne es más salud, porque hay un problema de obesidad grande, entonces tratamos de meter ese problema de obesidad para que la gente deje comer carne, por ejemplo. Eso no puede ser un problema a la hora de que dejen de consumir un tipo de productos y pasen a consumir otros igualmente de origen animal. Es posible si lo vemos desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista práctico, en lugares como México, la comida light, siempre la comida, digamos, para adelgazar, siempre es vegetariana, igual como en Argentina. En Argentina la milanesa de soja es parte ya de la dieta común y corriente, porque en lugares como Buenos Aires se hizo una ley que dice que en todo restaurante se tiene que plantear al menos una opción light de alimentación que siempre es vegetariana, siempre es vegana. Incluso. ¿Y es por una cuestión de salud? No, el argumento es porque la discusión acerca de la salud existe en lugares como México, entonces tenemos que aprovechar las coyunturas que existen para tocar nuestros temas. Es como el tema del nacionalismo en Euskadi o en Cataluña, podemos utilizarlo como coyuntura para hablar acerca de los animales. No necesariamente que ese sea el tema que nos preocupa, el que nos preocupa son los derechos de los animales, pero siempre adaptamos la ideología, que es más bien esa parte pura y firme que tiene nuestra manera de trabajar, a la posibilidad de que esa audiencia nos pueda entender. Y a veces es acerca de la salud, a veces acerca de la protección, a veces acerca de los espectáculos, etcétera. Tenemos que aprovechar esas coyunturas nomás de audiencia. ¿Qué tipo de acciones lleváis a cabo para difundir el mensaje? Siempre pensamos en dividirlo en tres partes. Uno son todo lo que tiene que ver con los trabajos con los medios de comunicación, o sea, inventar situaciones, actos en la calle, utilizar comunicados de prensa para aprovechar coyunturas que ya existen en la prensa, para poder poner el tema de los animales en discusión. Por otro lado, tratamos de entregar la mejor y más científica información para fundamentar los argumentos de la gente que ya es defensora de los animales. Y por otro lado,
tratamos de utilizar estas coyunturas o esta discusión que se levanta en la sociedad con los políticos, usando lobby. Y a través de esa práctica es la que hemos logrado más cosas, como ciudades libres de circos con animales o situaciones así. La Plaza de Toros de Caracas, por ejemplo, fue cerrada gracias a este tipo de trabajo. Se causa una atención acerca de un problema, una alerta pública acerca de un problema por el dinero que está invirtiendo, etcétera, y luego se aprovecha esa coyuntura con algunas sociedades o sociedades estratégicas con políticos para lograr los objetivos. Lo mismo que se logró en Cataluña con la plataforma PRO. ¿En qué países estáis trabajando más? En México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y España. Y próximamente en otros países, pero no quiero adelantarme de eso. ¿Tenéis algún tipo de conexión ideológica con PETA? Conexión ideológica con PETA, con Human Society, con Libera, con Ecoanimal, con Igualdad Animal, todas es la misma. Las diferencias son la manera que podemos llevar a la práctica esa ideología. Y la ideología empieza con Peter Singer y termina con Franchone. No hay demasiadas diferencias ahí. El problema es que PETA utiliza unas técnicas que también las utilizamos nosotros con los medios de comunicación, pero a veces se pasa un poco de la raya y la gente se queda solamente con lo impactante que puede ser el formato de lo que están haciendo y no con el mensaje. Y creemos que en los países que estamos trabajando tenemos que ser bastante más cuidadosos ahí. Los medios de comunicación son mucho más amarillistas en América Latina y en España, y a veces solamente se quedan con la foto y no con el fundamento. Entonces siempre estamos tratando de no tener miedo al límite, a veces pasarlo, pero no tener miedo tampoco de retroceder y estar jugando con ese límite para poder llamar la atención de los medios. Te lo digo porque a veces se puede confundir un poco el mensaje que estáis dando de derechos animales con algunas actuaciones que, vistas desde el gran público, no son entendidas así. El mensaje no les llega, se quedan con una fachada. Estoy de acuerdo. Hay técnicas que no podemos... sería el mismo error de basar nuestro trabajo en unas técnicas o basar nuestro trabajo en cierta ideología. Si somos inamovibles en ambas, es muy improbable que podamos llegar bien a la audiencia. Tenemos que siempre hacer cambios en ese sentido. Y si bien en los últimos, digamos, 5 años hemos repetido constantemente ciertos tipos de técnicas, es porque hasta el momento ha sido efectiva para llegar a una atención mayoritaria de la gente. Ahora, analizar si es que el mensaje llegó o no llegó, creo que no carecemos de las técnicas o de las estadísticas como para saberlo. Pero hasta el momento al menos vemos que hay una cantidad importante de medios de comunicación que se hacen eco de este tipo de actuaciones y que nos permiten hablar acerca de los animales. Entonces es como un gancho. En el fondo puedes poner gente ensangrentada, tirada en la calle, etcétera, sacan esa foto y luego piden declaraciones. Y las declaraciones nunca es acerca del formato, es acerca de la idea. Entonces, mientras eso sea así y no haya una tendencia solamente en las fotografías y no en las declaraciones, bueno, tendremos que cambiar el formato nomás. Es por esto que habéis modificado un poco lo del encierro humano, por ejemplo, pero se había convertido en una parte de la fiesta para ellos. Pero eso tiene que ver con otra cosa. El encierro humano lo hacía PETA, no lo hacíamos nosotros. Solo que nosotros apoyábamos localmente a PETA, como PETA nos apoya internacionalmente en otras cosas. Y gracias a que hemos trabajado con ellos desde el principio, pudimos modificar la forma de actuar de ellos aquí a una cosa que pensábamos que iba a ser más alegórica y con más sentido que simplemente el carnaval que hacían originalmente. Que sea parte o no de la fiesta es algo, hasta nuestra protesta es parte del programa oficial de las fiestas, como otras cosas que también suceden allá. Sin embargo, ahora creemos que tiene un sentido mayor, una alegoría mayor que lo que se hacía antes con PETA. Y eso no quiere decir que vamos a seguir siendo solamente esto, podemos seguir cambiando, ¿ya? Mientras mantengamos la atención acerca del problema. El nivel de impacto que tenéis en los medios de comunicación. Es que el sistema que tenemos como a nivel de estrategia hay un sistema que se llama AIDA, atención, interés, deseo y acción. Entonces, llamamos la atención a un gran número de personas para generar cierto interés o curiosidad, cierto tipo de información, generar el deseo del cambio hacia el veganismo, hacia el rechazo de ciertas formas de espectáculo, etcétera. Y luego tenemos que entregar unas herramientas muy específicas para accionar. Dejar de comer esto, utilizar estos productos en lugar de estos otros, rechazar este tipo de espectáculos por otros, etcétera. Entonces, ese es el sistema a nivel de comunicación que estamos utilizando. Y hasta el momento necesitamos que mucha gente le llame la atención a algo para que un número más pequeño
pueda generar una acción. Y por el momento sentimos que las técnicas que estamos utilizando sirven para eso. ¿Tiene sentido copiar técnicas que en los Estados Unidos funcionan? Porque tienen un tipo de sociedad que las acepta así, aunque sea para no apoyarlas, y pasarlas a países donde no es lo mismo, donde la gente un desnudo no lo ve igual que lo puede ver en Estados Unidos. Aunque el impacto mediático sea bueno, yo he estado en actos donde la organización acaba haciendo de policía de la gente para que no tome fotos hasta que los activistas no estén colocados, sobre todo las chicas. Entonces, esto te hace pensar que el impacto es diferente en los medios que en la gente que está allí viendo ese acto, ¿no? Sí, ahora tenemos que pensar que cuando hacemos un acto mediático, la gente que está ahí alrededor, que serán unos cientos de personas, no es el público. El público son los miles o los cientos de miles que lo ven por televisión. Entonces siempre tratamos de vigilar bien lo que ven los medios de comunicación de nuestro acto y no necesariamente la gente que está sacando fotos con los móviles, que es muy fraccional, es muy pequeño. Ahora, acerca de importar lo que se hace en Estados Unidos a otros países, ni siquiera PETA lo hace de esa manera. O sea, PETA, que está en Alemania o en Holanda o la India o en Australia, no utiliza las mismas técnicas en Estados Unidos. En Estados Unidos existe un doble estándar acerca de la desnudez o acerca del erotismo, etcétera, que pueden vender cervezas con chicas en bikini, pero si defiendan los de los animales, eso es malo y la cerveza está bien. Hay un doble estándar muy raro. En Inglaterra no está funcionando de esa manera, en Holanda no está funcionando, en Francia no está funcionando así, no tenemos por qué aplicarlo de esa manera aquí. En América Latina, por ejemplo, utilizar las mismas técnicas que usamos en Argentina, donde hay una apertura mayor acerca de la sexualidad o acerca del cuerpo, que no existe en México. En México es un lugar mucho más conservador. Si usáramos esas mismas técnicas, tendríamos mucho más rechazo del público que aceptación. Tenemos que usar más el humor en México, y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces hay una diferencia. Adecuar el mensaje a cada audiencia. Lo mismo que en España, lo que funciona en Cataluña no funciona en La Rioja, y tenemos sedes en ambos lugares. Aquí son mucho más desenfadados en muchos sentidos y son mucho más conservadores en La Rioja o en Navarra. Entonces tenemos que adecuar el lenguaje a la audiencia que es más bien el medio, el canal que estamos usando, no el mensaje. El mensaje es el mismo, solo que tenemos que adaptarlo. ¿Tenéis nuevos actos en cartera, nuevas propuestas? Es que, a ver, todo se modifica según las coyunturas, ¿ya? Tenemos 3 o 4 cosas que estamos haciendo todos los años, pero eso no es lo más efectivo, eso nos mantiene como con atención del público. Pero lo que estamos haciendo, y es algo que no hacíamos hace unos años atrás, es el trabajo de lobby, que no es visible. No lo anunciamos de que estemos haciéndolo, pero estamos logrando cosas, sobre todo en Baleares, y entrando un poco más en Madrid, que es un lugar muy complicado para hacer cambios. La mayoría de las organizaciones que trabajan con medios de comunicación en España no trabajan en el grado de lobby posterior, sino que hay otras organizaciones que están especializadas en eso. Estamos tratando de hacer ambos trabajos o asociarnos con otras organizaciones que hacen ese trabajo y tienen esos contactos. Ese tipo de estrategia, menos visible, es el que estamos tratando de hacer más ahora. Lo que trabajamos en medios de comunicación, creo que la novedad es algo que les gusta a los creativos, pero a situaciones como efectivas, repetir lo mismo que estamos haciendo hasta el momento no ha bajado tanto la atención del público. Por supuesto es posible, y espero que en unos años más no tengamos que hacer estas cosas, porque ya va a haber una alerta pública interesante para entrar con temas de los animales. Bastarán los datos, bastará la inteligencia para debatir y para argumentar algunas cosas con políticos, pero hasta el momento ha sido así, en los últimos 5 o 7 años. ¿En qué ámbitos crees que el lobby político es más, o puede ser más efectivo? En lo que, mientras más superfluo sea el problema, más fácil es llegar con los políticos. Espectáculos, algún tipo de venta de productos probados en animales o no, algún tipo de textil, o sea, textil que estoy diciendo, pieles de animales, más bien de la crianza o la importación y exportación de esas pieles. Eso es lo más fácil que vamos a llegar. Circos, tauromaquia, es lo primero que se va a acabar. La situación de las peleas de gallos en América Latina, que es real, en Canarias, que es permitido pero no sucede. Esas son las primeras cosas que van a caer.
todo lo que tiene que ver acerca de las condiciones en que los animales son criados y matados para toda la industria de la carne, también eso puede cambiar. Eliminar la carne es algo, yo no veo que sea imposible, solamente que no creo que viva para verlo. Lo que sí voy a vivir para verlo es que va a haber un 30%, un 20% de productos de origen vegetal en las dietas normales, y sobre todo en los países como europeos y los países que son más conscientes acerca de la nutrición, no tanto los derechos de los animales necesariamente. Estoy pensando en América Latina. Entonces, ¿piensas que trabajar para minimizar el sufrimiento es correcto? Yo creo que se puede utilizar como medio la alerta acerca de lo que sienten los animales y los resultados directos para hacer disminuir el sufrimiento, para que la gente sea más sensible o más consciente de que los animales sufren. La mayoría de la gente que consume carne, por ejemplo, o no se pregunta, o no sabe, o no quiere saber cómo están los animales en las granjas. Por ejemplo, el caso real que pasó en Estados Unidos acerca de la discusión de los huevos digamos, de granjas ecológicas, de free range que le llaman, o en batería. Eso sirvió para que la gente fuera consciente del sufrimiento que estaba involucrado en la crianza o digamos, en las granjas de poner huevos, aunque eso no haya sido un cambio para escoger ellos, o free range o los huevos de en batería. Eso es una cosa particular, eso es una cosa de consumo, pero sí había más alerta del público acerca de la información, acerca de qué pasa en las granjas, cosa que hasta el momento, ¿qué pasa por ejemplo en las granjas de leche? La mayoría de la gente no tiene idea, la mayoría de la gente piensa que la leche viene en caja y ya. ¿Pero no crees que esto puede servir para lavar conciencias? Es que este es un argumento ideológico y creo que no hay datos suficientes como para saber eso o no. ¿Ya? Lavar conciencia, imagínate cuáles son los otros mercados donde la gente puede lavar su conciencia por comprar un producto u otro. La ropa que viene de Indonesia o la ropa que está hecha en mercados locales, etcétera. Nunca ha sido el argumento acerca de que no hay que comprar, qué sé yo, Zara o H&M solamente por lavar conciencia. Simplemente hay gente que está más educada en el consumo y otros que están menos educados en el consumo. Creo que ambos involucran sufrimiento humano, sufrimiento animal. Lo que estamos luchando en este momento es para crear ese mercado, para que haya en los que producen, en este caso alimentos o ropa o lo que sea, tengan como un argumento que hay gente que es más consciente en el consumo y hay que satisfacer esa conciencia de consumo. Esperemos que esa gente que es consciente en el consumo y es que es consciente acerca del sufrimiento que te involucra cierto consumo pueda crecer y ser una masa crítica para alterar todo el funcionamiento de la sociedad. Entonces, claro, va a haber un porcentaje que simplemente se le lava la conciencia y tal, otros que no, que son mucho más rígidos en ese sentido, como hemos visto en productos ecológicos, como hemos visto en productos de manufacturas, de países, etcétera. Y creemos que eso va a cambiar la sociedad de todas maneras. Si nos quedamos solamente en que no podemos fomentar la disminución del sufrimiento porque va a haber alguna gente que va a limpiar su conciencia de esa manera, es que no hacemos nada. O sea, que preferimos, eso también es una manera que tenemos de actuar en Anima Naturalis, preferimos cometer un error por ser quizás ingenuos, a no hacer nada simplemente para evitar que algunos se enojen o cometer un error. Siempre vamos a tener momentos o oportunidades para superar los errores que cometemos. Lo que pasa que si das mensajes contradictorios a la gente es más difícil luego recuperar un mensaje original, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con eso, porque en comunicación se mezclan todos los mensajes continuamente. Si vemos por televisión la abolición de tauromaquia que sucedió este domingo, o sea, en la última corrida de toros, los mensajes que vemos por televisión son políticos por un lado, acerca de que fue manipulado el mensaje animalista para beneficiar ciertas cosas. Hay decenas de mensajes y la sociedad no se confunde con eso, simplemente convive con mensajes que son contradictorios. Sí, pero quiero decir, si a una persona tú le dices que está bien consumir huevos de gallinas que no están en batería y tal, y luego le vas a decir que no, que tampoco no está bien eso porque finalmente matan a las gallinas, le estás dando mensajes que son contradictorios. Yo creo que nunca vamos a decir que la gente consuma, o sea, no se le puede decir consuman estos productos y no estos otros, sino que se le aconseja no consumir, y si no es posible no consumir por diferentes situaciones, existen estas otras alternativas y tal. Pero todo tiene que ver con una cosa de evolución. Hasta hace, qué sé yo,
5 años atrás no habían leches de soja en los supermercados. Entonces pedir que la gente dejara de consumir leche de vaca por leche de soja cuando solamente podían comprarla en los mercados alternativos o en las secciones de enfermo de los supermercados o en algún tipo de dietética, era ingenuo por nuestra parte porque la gente no podía hacer ese cambio con facilidad. Ahora exigirles que dejen de tomar leche de vaca por leche de soja es tan fácil que podemos pedir leche a eso, a todo el mundo, no solamente a algún grupo selecto. En el futuro va a haber leche de almendras y de otras y de avenas y tal en los supermercados con la misma cantidad que ahora hay de diferentes tipos de leche de vacas con calcio, sin calcio, con omegas 3 y etcétera, etcétera. Es una cosa de evolución. O sea, ¿y crees también que es un problema de oportunidades de poder consumir cosas diferentes? Que si hubiera más oportunidad... Yo creo que mientras exista un mayor número de consumidores que exijan ciertos productos, la industria tiene que satisfacer esa necesidad o esa exigencia. Y eso altera la sociedad mucho más en este momento que el planteamiento ideológico acerca de lo que es correcto o no correcto, o ético y no ético. O sea, me refiero que a niveles prácticos el mercado se ajusta y afecta mucho más a la sociedad que la ideología que quizás en los años 70 o 60 era lo que alteraba más la sociedad. Ha cambiado ahora, somos más que ciudadanos consumidores. A lo que me refiero que organizaciones como Anima Naturalis tenemos una ideología muy firme, pero un actuar bastante más flexible, porque nos tenemos que adecuar a audiencias diferentes, a oportunidades diferentes, y tratamos de utilizar herramientas políticas a través del lobby o también de asociaciones estratégicas con empresas para poder ampliar ese tipo de productos para satisfacer una necesidad creciente en la sociedad. Es simplemente eso, es ser pragmático. Si una persona está viendo esta entrevista ahora y quiere colaborar con vosotros, con Anima Naturalis, ¿qué puede hacer? Bueno, que entre en la página web que es animanaturalis.org y ahí hay varias alternativas, o ser socio, donante, o ser parte de la red de activistas. Y en España estamos con equipos de trabajo estables en 8 ciudades, es decir, bueno, queremos ampliar eso, pero al menos en 8 ciudades de España hay equipos estables donde pueden acceder a trabajar con ellos todo el año, digamos. Estamos en Navarra, estamos en Rioja, estamos en Euskadi, en la parte de Donostia, en Ibiza y Mallorca, estamos en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Entonces, queremos ampliar también el campo de acción, pero queremos hacerlo bien en los lugares donde estamos y luego seguir ampliando. Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Y nada, lo que sería muy interesante es que como hay muchas críticas y buenas críticas acerca de la manera de actuar, la estrategia, las tácticas que estamos utilizando, que si tienen ideas novedosas, porque la gente, estamos hablando que somos cientos de miles de personas que tenemos ideas para cada día, que nos escriban, porque lo que más necesitamos, como en todas partes, son ideas, ¿ya? A veces nos acostumbramos a hacer lo mismo simplemente porque no tenemos tiempo de sentarnos y decir alto en el camino, veamos qué estamos haciendo, cuáles son los resultados, cuál es la evaluación de todo esto. Entonces, si hay más información o si hay más gente que quiera colaborar en ese sentido, fantástico. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.